El apóstol Pablo, hermanos, ha empezado a hablar acerca de la importancia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dijo el apóstol Pablo, que no nos pertenece, le pertenece al Señor. Ya sea incrédulo o cristiano, le pertenece a Dios este cuerpo. En el año 2018 se hizo una estadística entre iglesias evangélicas y los resultados fueron los siguientes. El 22% de los entrevistados que consideraban la religión muy importante veían la pornografía como moralmente aceptable. Y esto, según esas estadísticas, dice que fue un crecimiento de 6% al año anterior. Para probar que las personas religiosas están más liberales en cuanto a este tema. Los datos que ellos mostraron fue que la mayoría de las personas evangélicas están siendo consumidores de pornografía. El 43% de todos los que fueron entrevistados, pues, dijeron que ven este material pornográfico. El 25% de los usuarios que ven son mujeres. El 70% son hombres. Entre 18 a 24 años. El 10% de todos estos usuarios que asisten a ver estos videos de pornografía dice que aceptan que son adictos. Solamente el 10%. Otro estudio de un pastor llamado Tim Challies, no sé cómo se pronuncia, es un apellido en inglés, literalmente es Challies este pastor. En 2017 él hizo una investigación de todas las estadísticas hasta ese entonces y él concluyó lo siguiente: los niños de 11 años han sido expuestos, dice, en contenido pornográfico a través del internet. Niños de 11 años. El 93% son varones y el 62% son mujeres. Y estas estadísticas son de manera general. Hace un momento era la iglesia, ahora de manera general. Y dice que este autor, que dentro de los menores de 10 años han sido expuestos el 22%, menores de 10 años. Y eso, hermanos, nos muestra que los padres están actuando de una manera bien negligente para con sus hijos. El 70% de los adolescentes y adultos jóvenes definen la pornografía por su función y no por su forma. Es decir, que la pornografía no es definida como desnudez o presentación sexual, sino los jóvenes ven la pornografía como cualquier cosa de entretenimiento. El propósito, dice, de ese material pornográfico es simplemente la excitación sexual. La pornografía para muchos jóvenes es igual que cualquier tipo de entretenimiento que satisface en un momento su persona. El 57% de adultos jóvenes admiten visitar regularmente estos sitios pornográficos, una vez al mes. El 49% lo visitan regularmente. Podemos notar, hermanos, que este problema mayormente se concentra en los jóvenes, porque ellos piensan que es algo normal, que esto de ver pornografía es algo aceptable, incluso dicen estos jóvenes que es algo bueno para poder experimentar su sexualidad. De toda la pornografía que se consume, el 61% se hace a través del celular, más del 50%. Ahora consumir pornografía es completamente privado, en casa, oculto.
Y aún cuando esas casas tienen Wi-Fi, no estamos diciendo que está mal aquí. El 33% de todas las mujeres de 25 años consumen regularmente videos pornográficos. El 56% menores a los 25 años consumen. Hasta un cierto tiempo se pensaba que solamente los varones podían caer en este pecado, pero también las mujeres están involucradas en esto. El 62% de jóvenes adultos han recibido imágenes sexuales explícitas de algún conocido. El 41% de jóvenes envían contenido sexual especialmente a sus enamorados o a su enamorada. Las mujeres mayormente envían fotografías de su persona desnudas y semidesnudas a sus enamorados. El 36% de los jóvenes adultos menores a 25 años miran pornografía para repetir eso con sus parejas. ¿Se imaginan? El 80% de los que acceden a este contenido no tienen ningún sentido de culpa ni remordimiento al consumir este material. El 80% no les remueve su conciencia. Con razón, hermanos, concluyó una periodista que no es cristiano de la siguiente manera a esa generación. Dijo: la educación sexual actual no previene ni protege a la infancia y adolescencia contra las prácticas sexuales de riesgo o la violencia. ¿Por qué, hermanos, tenemos tantos feminicidios hoy en día? No es que ese hombre de repente despertó de mal humor y hizo esa acción. En el fondo, ellos tienen un concepto de la sexualidad enseñado por la pornografía. Sigue diciendo la autora: desafortunadamente, dice, esto ha hecho que la pornografía a través de diferentes canales se haya convertido en profesora de la sexualidad. Eso es terrible, hermanos. Pero es realista. ¿Quién está educando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes con respecto a la sexualidad? Dice esta periodista que no es cristiana: la pornografía. Por eso, hermanos, nosotros debemos considerar que este material que está creciendo continuamente en nuestra sociedad no es admitido entre los hijos del Señor. Debemos ser conscientes de lo que Dios ha dicho en su palabra con respecto a la sexualidad. Tenemos que tener un fundamento teológico de la sexualidad y nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes deben aprender qué es lo que Dios ha dicho con respecto a la sexualidad. Pero hoy en día la sociedad, los jóvenes, están siendo educados por este contenido. El pastor que hizo este estudio de estas estadísticas, él concluyó de la siguiente manera: como cristianos, dice, debemos estar preparados para ayudar a aquellos que están luchando con este pecado y asegurarles que pueden ser perdonados y liberados. Como padres tenemos que tomar acciones para proteger y preparar a nuestros hijos a fin de que no solo puedan vencer este pecado, sino también evadirlo por completo. La razón fundamental, hermanos, para protegernos de esta epidemia que nosotros encontramos en el Internet, de todo pecado, de inmoralidad, Pablo nos ha estado diciendo que nuestro cuerpo no nos pertenece al Señor. Es por eso, hermanos, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hablar acerca de la teología de la sexualidad en estos pasajes. Este cuerpo físico es importante. Dios nos dio. Y Pablo nos dice
de manera radical a todos los jóvenes, adolescentes, mayores: huye de este pecado. Huye, escapa de este pecado. Ese es el tema que Pablo, hermanos, nos está hablando en estos pasajes. Y Pablo nos ha dado 5 razones por las cuales nosotros debemos huir, debemos escapar de este pecado. Y por eso le hemos puesto el título de nuestra enseñanza: huye del pecado sexual. El domingo anterior, pues, iniciamos justamente con el primer y segundo punto. ¿Por qué debemos huir del pecado sexual? En el versículo 13 y 14, Pablo nos ha dicho que este cuerpo que tenemos es del Señor. Dios ha creado el cuerpo, y todo hombre y mujer que tiene cuerpo, le pertenece al Señor. Pero ¿qué dice la filosofía de hoy en día y la filosofía de los corintios que estaban aprendiendo? No. Este es mi cuerpo, a mí me pertenece, yo puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo. Esa filosofía, hermanos, ha llevado a cometer pecados desastrosos entre los seres humanos. Tú puedes leer ahí en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, donde Pablo describe cómo el hombre prefirió caminar conforme a su sabiduría y dejar la sabiduría de Dios. Los resultados son catastróficos. El hombre que deja a Dios vive como un animal. Y es así como lo describe Pablo en Romanos capítulo 1. Pensar, hermanos, que este cuerpo me pertenece y puedo hacer lo que yo quiero, puede llevarnos a cometer pecados terribles, escandalosos, que no honren a Dios. Así como Pablo nos está escribiendo en este pasaje, a cometer pecado de fornicación y adulterio. El que comete este pecado, la fornicación o el adulterio, es más seguro que, aunque no diga por sus labios este cuerpo me pertenece, en sus acciones está demostrando eso. Yo puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo, porque no le pertenece al Señor, y comete ese pecado. Del versículo 15 al 17, Pablo nos ha dicho: debemos huir del pecado de la fornicación, porque si eres un cristiano, tú estás unido a Cristo. Estás unido a Cristo. Y ahí la doctrina de la unión con Cristo es la razón importante por la cual nosotros debemos escapar de este pecado. Y la imagen que Pablo nos ha presentado ahí de esa unión es lo que ocurre en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es una unión mística, los dos ahora son uno. Es una unión profunda, espiritual, no solamente física. Y Pablo dice: si cometes fornicación, estás llevando a Cristo a cometer ese pecado. ¿Cómo puede ser posible eso? Estás haciendo a uno de los miembros de Cristo una ramera, una prostituta. Cometes fornicación. Cometer fornicación es atentar contra el cuerpo de Cristo, pero también es atentar contra Cristo mismo. Por eso dice Pablo: huye, escápate de este pecado. La inmoralidad sexual, hermanos, es incompatible con la unión con Cristo. Pero en tercer lugar, ahora nosotros podemos concentrarnos. Pablo nos va a decir en el versículo 18: debes huir de este pecado porque tu cuerpo sufre el pecado. Tu cuerpo sufre el pecado. Versículo 18 dice: huir de la fornicación. Y Pablo inicia hablando acerca de este mandamiento: huir de la fornicación. Y este es el tema principal, hermanos. Y este es uno de los mandamientos que encontramos desde el versículo 12 hasta el versículo 20: huir de la fornicación. Para Pablo,
Esta enseñanza es muy importante. La forma como debes tú utilizar tu cuerpo es muy importante. Cuando tú estés frente a este pecado, tú como el apóstol Pablo, me golpeo el pecho y escapo de esto. Salgo de esto. Y hermanos, no estamos diciendo que la intimidad es mala. No lo veas joven, adolescente, niño. Dios ha creado la intimidad sexual. Y lo ha creado como algo bueno, dice ahí en Génesis. Pero eso fue creado para el matrimonio. En el caso de los solteros, esto no es para que tú puedas disfrutar. Ni para los esposos. La única persona con quien puede disfrutar esto que Dios creó es con su cónyuge, con nadie más. La palabra, hermanos, que nosotros encontramos ahí como fornicación, en el griego es porneia, de donde nosotros conocemos esta palabra que dijimos en la introducción, pornografía. De ahí es donde viene esa palabra. Los judíos no solo aplicaban esta palabra para la fornicación y el adulterio, sino también ellos aplicaban para el incesto, para la sodomía, para los matrimonios ilegítimos, para las relaciones sexuales ilegítimas de manera general. Hoy en día, hermanos, nosotros también podemos aplicar justamente esta palabra para la homosexualidad, para el lesbianismo, para la pedofilia, como hemos visto en la introducción, para la pornografía, para la masturbación, etcétera, etcétera, y todos los pecados que encontramos hoy en día. Y la palabra huir que Pablo ahí utiliza es un imperativo en el griego. No es un consejo de que si puedes, tómalo o no puedes tomarlo. No es un consejo. Ni siquiera, hermanos, es una opción para el cristiano. Si el cristiano va a escapar o no de este pecado. Pablo está diciendo que huya. Ni pienses en eso. Escapa. Pablo no está diciendo, joven, confía en el Señor, tú puedes enfrentar este pecado. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo, joven, confía en Dios. Puedes estar tú y ella solas en los oscuros, no pasa nada, confía, sé fuerte. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, escápate. Escápate. Además, esta palabra que nosotros encontramos ahí, huir, está en el tiempo presente y lo que implica es una acción continua. Es decir, que continuamente, en todo tiempo, cada vez que soy expuesto a este pecado, debo escapar. Cuando estoy expuesto ahí en la televisión, en el celular, debo escapar de este pecado. Huye del pecado sexual. No negocies. No atrevas a subestimarlo. Algunos dicen, no, yo soy maduro, no pasa nada, yo puedo tener el control, puedo estar ahí nomás con una señorita. No. Pablo dice aquí claramente, escápate. Algunos dicen, no, yo puedo tener mi amiguito íntimo. Los jóvenes, puedo tener mi amiguita íntima con quien puedo relacionar, no pasa nada. No. No va a terminar eso bien. Dios lo dice en su palabra. No va a terminar bien. Hace muchos años una de mis amigas fue abusada sexualmente por uno de sus mejores amigos. Ella decía, no va a pasar nada. Ella confiaba en él, que fue abusada sexualmente.
Pablo es claro, huye. Ese es el mandamiento, huye. Y nosotros podemos ilustrar este mandamiento justamente con la historia de José. Es una historia real de un hombre que conscientemente estaba trabajando en el palacio, pero una mujer una y otra vez le estaba seduciendo, la esposa de Potifar. En Génesis capítulo 39, del 9 al 12 encontramos esa historia. La esposa de Potifar una y otra vez le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José, no puedo yo pecar contra Dios. A José, hermanos, le importaba la reputación de Dios, la gloria de Dios. Esa esposa, la esposa de Potifar, en el versículo 10 dice, cada día le seducía. Seguramente cada día esta mujer escuchaba las mismas palabras de José. No puedo pecar contra Dios. ¿Cómo haría este gran mal contra Dios? Eso es lo que decía José. Pero saben, en el versículo 11 y 12 del capítulo 39, dice lo siguiente. Dice que sin haber nadie en casa, José entró a cumplir su oficio. La mujer le tomó, le agarró por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Dice el pasaje. Ahí ya no escuchamos las mismas palabras de José. ¿Cómo haría este gran mal contra Dios? La reacción de José es capaz. Literalmente dice el texto, dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. Ese es el ejemplo vivo de esta palabra huir. Huye de la inmoralidad sexual. La juventud de esta sociedad, en este tiempo, ¿qué es lo que te diría si tú escapas? Eres un cobarde. No eres un hombre, así te dirían los jóvenes de esta época. Pero sabes, el cobarde es esa persona que cae en ese pecado. Eso es una mentira. Valiente es el que escapa de este pecado. Huir del pecado, de la inmoralidad sexual, eso es valentía. Y Dios se honra en estas personas. José dice que fue valiente y honró a Dios. ¿Y saben de qué manera honró Dios a José? Más adelante en el versículo 21 dice, Jehová estaba con José y le extendía su misericordia. A José no le interesó si iba a perder su oficio. A José no le interesó si iba a pasar la autoridad sobre su amo, quien era la esposa de Potifar. Y sabemos la historia que José fue a la cárcel por eso, que no cometió, por eso que escapó. Por ese acto injusto fue a la cárcel. Pero ¿qué dice Dios? Dios estaba con él, extendió su misericordia sobre José. Hermanos, ¿sabes? Ahora Jehová, Dios, no solamente está con nosotros. Hay una gran diferencia de cómo José estaba con Dios al lado. Ahora nosotros, Dios está en nosotros. Gran diferencia, hermano, para que tú huyas de este pecado. Si vemos a un hombre del Antiguo Testamento que Dios estaba al lado de este hombre, ahora Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Por eso Dios nos dice huir de este pecado. Hermanos, Pablo es consciente, por un lado, que la sociedad que rodea a los corintios es realmente inmoral. Y por eso deben evitar los cristianos este pecado. Toda la ciudad de Corintio vivía en inmoralidad sexual. ¿Recuerdan esos templos grandes donde había más de 1000 prostitutas, donde los hombres podían ir una y otra vez? Y Pablo dice, no, aunque haya todas esas cosas,
cosas. El cristiano no debe vivir de esa manera. Y yo puedo preguntar, ¿cuánta diferencia nosotros tenemos en nuestra sociedad con la sociedad de Corinto? ¿Acaso no hay prostíbulos hoy en día? ¿Acaso no vemos en el mundo cómo cada vez más las relaciones íntimas es algo libre, sin restricciones? Lo más triste que nosotros podemos ver, que las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de que en este pecado se están haciendo daño a ellos mismos. Y viven una desgracia de vida. Las consecuencias de esta práctica, hermanos, son mortales, físicamente y emocionalmente. Por otro lado, Pablo sabe del daño que causa este pecado a nuestro cuerpo. Por eso nos dice, Pablo no está diciendo considera esta situación. Ponte a pensar, tal vez tú puedes salir de eso. Razona con este peligro, ¿no? Pablo no está diciendo. Pablo dice, huye, escápate, sé radical con esto. Toma decisiones drásticas en tu vida con respecto a este pecado. Literalmente, hermanos, esa palabra se puede traducir de la siguiente manera: manténganse huyendo. Evita cualquier influencia a este pecado. La única forma, dice Dios, hermano, la única forma de lidiar contra este pecado es corriendo en dirección contraria. La única manera de poder lidiar con este pecado es correr, escapar, como si el mismo diablo te estuviera siguiendo. Pablo dice, huye de este pecado como si eso dependiera tu vida. Jóvenes, solteros, no jueguen con fuego. Evita estar a solas con el sexo opuesto. Y más si tienes una atracción hacia ella o él. No estén solos. Eso también para los novios. Eviten estar solos. Tengan siempre supervisión por sus padres, por los líderes. Y ese es uno de los principios que hemos aprendido de camino al matrimonio. La supervisión. Jóvenes, no piensen que ustedes son fuertes a este pecado y no va a pasar nada. No eres fuerte, es lo que está diciendo Dios aquí. No eres fuerte. Pablo le dijo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Pablo le dijo a un pastor que está predicando la palabra de Dios, ni por ser pastor tú eres fuerte frente a este pecado, es lo que le está diciendo Pablo. Huye de este pecado. Contra la inmoralidad sexual vas a caer, joven. Adolescente, contra este pecado vas a caer. Si tú no escapas, si tú no corres, vas a caer. Y ustedes pueden ver ahí en el Antiguo Testamento, el hombre más fuerte que existió cayó en este pecado, Sansón. ¿Cuál fue la debilidad de este hombre? Musculoso. El pecado sexual. Las mujeres. El hombre más devoto, más obediente, aquel que se hacía llamar conforme al corazón de Dios, cayó en este pecado, David, por su pereza. El hombre más sabio que encontramos en el Antiguo Testamento cayó en inmoralidad sexual, Salomón, quien tuvo más de 1000 mujeres. ¿Y sabes por qué cayeron? Porque no huyeron, porque no escaparon. La única forma de vencer este pecado es corriendo, sin dar vuelta atrás, sin mirar atrás, es correr.
Lo mismo para aquellos jóvenes que a través del chat están en contacto con el sexo opuesto. Si tienes un sentimiento en común con la otra persona, piensa muy bien lo que tú estás haciendo. Si hay conversaciones de inmoralidad, para, no respondas. Tienes que dar un alto a esas conversaciones. Aún en el noviazgo, todavía no es el tiempo para hablar de esos asuntos. Todavía no es el tiempo. Eso alimenta tu mente, entra a tu corazón, y cuando estés con esa persona vas a caer. Para aquello. En una encuesta se ha realizado otro estudio donde dice que una mayoría de los jóvenes que cometieron inmoralidad sexual no llegaron al matrimonio. No se asume más de ese grupo de encuestados. Si un joven te dice, si me amas, demuéstralo, y quiere llevarte a hacer cosas que no son ilícitas, dile no. ¿Sabes? Si realmente te ama, señorita, ese joven, te vas a respetar. Va a tener a Dios, te va a respetar. No cedas, no des lugar. Y lo mismo para ti, joven. Si la señorita empieza a pasarse contigo, empieza a hablar de estos asuntos, no cedas, huye. Y Pablo dice la razón por la cual debemos huir, porque caer en la fornicación es un atentado contra tu mismo cuerpo. Contra tu mismo cuerpo. Dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nosotros, hermanos, todos los días cometemos pecados, ¿sí o no? Nosotros mentimos, nosotros somos chismosos, nosotros denegamos, y todos esos pecados, ¿sabes, hermano? Muchas veces se cae contra el prójimo. Hacemos daño al prójimo con estos pecados. Hay otras cosas que dañan el cuerpo, como el alcoholismo y las drogas, ¿no? Son pecados que dañan el cuerpo. Pero Pablo no está describiendo un daño como la que ocasiona las drogas y el alcohol al cuerpo. Este pecado de inmoralidad sexual tiene un daño más profundo. Es más grave que hacerte daño con aquellos vicios. Porque, hermano, cuando uno comete este pecado de fornicación, fácilmente no se pierde todo lo que ha pasado. Ese pecado recae sobre sí una y otra vez. El pecado de la culpa viene una y otra vez. Ese pecado te sigue a todo lugar. Ese daño que hace una y otra vez a tu cuerpo físico, a tu mente, a tus emociones. Y nuevamente, hermano, la intimidad no es malo. No lo veas así, joven. Eso es algo bueno que Dios ha creado para el matrimonio. Los efectos de este pecado son destructivos. Los defectos de este pecado son devastadores para nuestras almas. El daño recae sobre el cuerpo mismo, dice el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, no solamente el daño cae en nuestro cuerpo físico. Pablo está empezando a hablar ahora de manera conjunta. Recuerden los corintios cómo estaban pensando. Los corintios estaban pensando que el cuerpo es malo, entonces puedo hacer lo que yo quiera con el cuerpo. El alma es buena, el espíritu es bueno, entonces eso nomás yo debo consagrar. No, Pablo ahora está uniendo esas dos cosas.
que está diciendo que este pecado te hace daño, no solamente tu cuerpo físico, sino también tu alma. Esos son una unidad. Cuando una persona fornica, no solo está haciendo un contacto físico, sino también un contacto de alma. Y eso daña a la persona. Por eso, hermanos, después de caer en este pecado, las personas caen en depresión. Las personas empiezan a odiarse a sí mismas. Odian a la otra persona con quien cayó en este pecado. Llevan la culpa a todo lado. Algunos hasta llegan a suicidarse por este pecado. Pablo, hermano, te está diciendo: no vas a salir ileso, sin heridas, después de cometer este pecado. No serás la misma persona. No serás la misma persona. Tu reputación va a ser destruida. Tu ejemplo va a ser destruido. Tu nombre va a ser visto mal para siempre. El adulterio, esposo, ese pecado va a destruir tu familia. Esta mancha te va a seguir por toda la vida. Pablo dice: no pienses que vas a salir de eso. Tu cuerpo sufrirá las consecuencias. Todo tu ser sufrirá. Quisiera que veamos algunos pasajes ahí en Proverbios. Cómo la sabiduría de Dios nos enseña. Cómo debemos alejarnos de este pecado. Proverbios capítulo 6, versículo 26, dice, 26 al 29, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza su preciosa alma del varón. ¿Notas que el daño no solamente es físico? El daño es más profundo. Versículo 27 dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Versículo 28: andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que le tocara. Nadie, hermanos, puede manejar el fuego en sus manos y no quemarse. Si quieres, puedes intentar. Nadie puede andar encima de las brasas y no quemarse los pies. Nadie. El proverbista está diciendo: vas a sufrir las consecuencias físicas, emocionales. Vas a sufrir las consecuencias. Más adelante en el versículo 32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que peca, dice, es un necio, es un tonto, y destruye su alma. Más adelante el versículo 23 dice: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, miren, nunca será borrada. Jóvenes, escuchen bien. Adolescentes, escuchen lo que Dios está diciendo. Caer en este pecado, vas a llegar hasta la tumba. Nunca será borrado. Hermanos, Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias se quedan y serán un recordatorio para que nunca más tomemos a la ligera la importancia de cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado, para que cuidemos en santidad de este cuerpo. El pecado sexual es destructivo, que viene disfrazado de algo hermoso, de algo atractivo.
Miren ahí en el capítulo 7 de Proverbios, versículo 16. Así es como se presenta este pecado delante de ti, joven, hermano. Dice el versículo 16, he adornado mi cama. Está hablando una mujer. He adornado mi cama con colchones, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canelas. Que dice ahora, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores. Así de seductor es este pecado. Todo ya está listo, nadie te está viendo, vas a disfrutar este momento, ven. Esto es hermoso, esto es placentero, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Esto será nuestro secreto. Pero miren lo que dice el versículo 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa, que conduce, miren nuevamente la misma palabra que utiliza, las cámaras a la muerte. Esas cámaras que parecen hermosos, bellos, donde puedas disfrutar, son cámaras que te dirijan a la muerte, dice ahí el proverbista. Hermanos, estos pasajes nos enseñan la necesidad urgente de huir de este pecado sexual. Este pecado permanece y daña, destruye nuestro cuerpo. Dice John MacArthur, comentando a este texto, al versículo 18 de 1 de Corintios, el pecado sexual no es el peor de los pecados, es el más singular en carácter. Surge de dentro del cuerpo buscando su propia gratificación. Domina como ningún otro impulso lo hace, y cuando es satisfecho afecta el cuerpo como ningún otro pecado. Tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no lo tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas. Su real uso, dice John MacArthur, corrompe en un nivel humano más profundo. Tu cuerpo, hermano, está constituido de dos partes, materia y una parte inmaterial. Y dice que los dos sufren este pecado. ¿Saben, hermanos, Dios qué es lo que nos manda? No solamente nos dice huir de la fornicación, sino Él nos manda a vivir en pureza sexual. Y en todo el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan de este tema. El Señor Jesucristo una y otra vez les hacía dar cuenta a los judíos de que ellos estaban cometiendo pecado, no solamente con el acto, sino también en su corazón. Porque, hermanos, este pecado de la fornicación inicia en el corazón. Dice Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Más adelante dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. Hechos capítulo 15, 29 dice, absténganse de la fornicación. Romanos 13, 12 a 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en lujurias y lascivias, que es fornicación. Segunda de Corintios, capítulo 12, 21. Miren, hermanos, Segunda de Corintios, después de escribir Primera de Corintios, los hermanos de la iglesia no estaban entendiendo todavía. En Segunda de Corintios, Pablo les dice, ¿no se han arrepentido aún de la inmundicia, de la fornicación?
Gálatas 5:16 dice: manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Efesios capítulo 5, 3 al 4 dice: pero fornicación ni aún se nombre entre ustedes. Colosenses 3, 5 al 6 dice: hacer morir lo terrenal, lo primero, fornicación, impureza. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es esta, tu santificación, que te apartes de toda fornicación. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya entre vosotros algún fornicario. Capítulo 13:4 dice: honroso es el matrimonio, pero los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. Y según estos pasajes, hermanos, Dios nos llama a la pureza sexual. Joven, Dios te manda a cuidar tu castidad. Señorita, Dios te cuida a guardar tu virginidad. Ese es algo precioso que Dios te dio para que se lo des solamente a esa persona que el Señor te va a dar en su voluntad. No es para que tú estés dando a cualquier persona aquello que el Señor te da. Es la voluntad de Dios, dice, que te guardes puro. No hagas caso a este mundo, donde ellos ven la sexualidad como algo que puede ser pasajero, como algo que puede satisfacerse por un tiempo. No. Esa intimidad es algo más profundo. Dios lo diseñó como algo bueno para el matrimonio. Hermanos, la enseñanza aquí es clara. Huí de la fornicación. Porque tu cuerpo le pertenece al Señor. Porque tú estás unido a Cristo. Y tu cuerpo sufre este pecado. Y este mandato, hermano, tengo que recordarte una y otra vez. Padres tienen que recordar a sus hijos una y otra vez. Una y otra vez, huir de este pecado. Y esta es una decisión radical, activa, contundente, urgente, prioritario y valiente, huir de la fornicación. Adolescentes, escuchen muy bien, niños. No permitan que nadie toque su cuerpo. Nadie puede tocar tu cuerpo. Consagra tu cuerpo al Señor. Al Señor le pertenece tu cuerpo. Mientras tú cuidas tu cuerpo y consagras al Señor, estás honrando a tus padres. Adolescentes, si ustedes están en este pecado, confiesen ese pecado. No vas a poder salir fácil de este pecado. El que confiesa su pecado, dice la palabra de Dios, haya misericordia. Pero si tú estás guardando este pecado, no vas a salir de este pecado. Habla con tus padres. Si tú estás metido en la pornografía, habla con tus padres. Y papás, ustedes dieron a sus hijos los celulares, revisen. No se confíen. No se confíen, hermanos. Este pecado es terrible. Va a hacer daño. Los pecados de la inmoralidad sexual, como hemos visto, son seductores y engañosos. Te prometen placer momentáneo. Pero cuando caes, entras en un profundo sentimiento de culpa que carcome tu conciencia. Te acusa constantemente. Te repite al oído: no eres cristiano. Trae inseguridad de salvación. Trae desánimo en la vida cristiana. Trae frialdad espiritual. ¿Y sabes cuál es la única alternativa que te queda vivir si tú estás en este pecado? Una vida de hipocresía. Porque tú sabes
sabes que te estás muriendo por dentro. Hermano, no te engañes. No dejes que te engañes de pecado. Los pecados de inmoralidad sexual acaban con la comunión con Dios. Acaban con tu integridad. Acaban con tu pasión que tenías por el Señor. Acaban con esa pasión de servicio que tú tenías al Señor. Acaban con tu amor hasta de evangelizar. Acaba con tu vida este pecado. Joven, que me escuches. La pornografía es un engaño. No debes creer. Te seduce a través de esas imágenes que cautivan tu mente y te venden una forma falsa de la sexualidad que no es verdad. Y una vez que dejas de ver esas imágenes, quedan grabadas en tu mente, quedan grabadas en tu corazón. Y el daño que va a causar más adelante será grave. No será un daño por días, no será un daño por meses, será un daño para toda tu vida, el daño. Si eres soltero, corre de este pecado. El riesgo es grande. ¿Sabes, joven? Esas imágenes que están grabadas en tu mente, llevarás al matrimonio y dañarás a la persona que amas. Trastornarás tu vida sexual con tu cónyuge y acabarás con el amor que tú le tenías. Esto es serio. La pornografía es serio. La inmoralidad es serio. Vas a destruir tu familia por completo. Joven, huye de este pecado. Clama a Dios que mate ese pecado en tu corazón. Pídele a la gracia que transforme tu corazón, que saque y que limpie tu mente de toda esa inmundicia. Y si tú has caído en este pecado, hermano, hay esperanza para ti. En Cristo siempre hay esperanza. Predícate el Evangelio todos los días. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Cristo, hermanos, hay esperanza. Por este terrible pecado, por más terrible que sea este pecado de la fornicación, por más profundo que tú hayas caído en este pecado, nunca estarás en un hoyo del cual no puedas rescatarte la gracia de Jesús. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta para dártela a ti. Él nunca cometió pecado de fornicación, ni en su mente ni en su corazón, para dártela a ti, que has cometido este pecado. Cristo murió la muerte más horrible, que tú merecías morir por ese pecado que tú has cometido. Pero sabes, en Cristo Dios jamás te mira como aquello que tú has hecho. En Cristo Dios ya no te mira como un fornicario, como un adúltero. El producto de que Jesús haya entregado su justicia en nosotros, esa justicia ahora hace que nosotros estemos delante de Dios sin pecado. Dios jamás te va a mirar como si fueras el peor fornicario, o la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a ver la pureza de Cristo en ti. Dios no va a ver ni siquiera ese orgullo que tú tienes. Dios va a ver la humildad de Jesús en ti. Dios no va a ver tu egoísmo. Dios va a ver esa entrega desinteresada de Jesús en ti. Dios no va a ver ningún pecado en ti. Porque Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que quiero decirte, hermano, es:
Él te sigue diciendo te amo. Dios te sigue diciendo te acepto. Te sigo mirando así como miro a Jesús. Tú puedes preguntarte cómo Dios puede amarme después de yo ser pecador. No es por ti, es por la obra de Cristo. Y clama a Dios, hermano, clama a Dios si tú has caído en este pecado. El Salmo 58 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Clama a Dios. Dios te ama y te perdona en Cristo. Pero eso no significa que tú sigas cometiendo ese pecado. Deja a un lado ese pecado. Huye del pecado de la fornicación. Pero sabes, huye a aquel que te salvó. Huye a Cristo una y otra vez. No huyas a tu cuarto solo. Huye a Cristo una y otra vez. Escucha su voz. No te escuches a ti mismo. No escuches la culpa que estás llevando en tu corazón aún por caer en este pecado. Escucha cada vez más a Dios. Él te ama a pesar de lo que tú has hecho. Él te sigue amando. Con amor eterno te ha amado, dice su palabra. Él envió a su Hijo para demostrarte ese amor. Por eso huye de este pecado. Huye ante tu Salvador. Y para ti, amigo, que tú no tienes a Cristo en tu vida, para ti que sigue duro tu corazón, lo más seguro es que tú estés viviendo en este pecado de inmoralidad sexual. Lo más seguro es eso. Si tú has tenido relaciones sexuales antes de casarte, tú has cometido adulterio, engañando, haciendo infiel a tu esposa, la Biblia llama a eso pecado. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, que todos los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Ese pecado, ¿sabes?, te está llevando al infierno. Ese pecado te está llevando al infierno. Los fornicarios y los adúlteros estarán, dice Apocalipsis, en el lago del fuego que arderá por toda la eternidad. No irás al cielo. Y quiero decirte, si tú continúas siendo rebelde contra Dios, haciendo lo que tú quieras con tu cuerpo, ¿sabes? Un día sufrirás los tormentos del infierno en cuerpo y alma. Un día te recordarás de este sermón. Un día estarás lamentándote por toda la eternidad. ¿Por qué no he huido de este pecado? Pero sabes, el Señor te llama también a ti. Huye a Cristo. Huye al Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Él también murió por esos pecados que tú estás cometiendo. Y puedes refugiarte en su justicia. Puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Huye a Cristo, no te quedes ahí. No sigas siendo infiel y usando tu cuerpo como tú quieras delante del Señor. El Señor Jesucristo te da nuevamente esta oportunidad para que tú vayas